Bienvenidos a nuestra presentación del libro El Proyecto Integral Morelos, Devastación Ecológica y Conflictos Socioambientales por la Defensa del Agua. Les recuerdo que esta presentación se da en el marco de nuestro 8º seminario taller Problemáticas y Estudios sobre el Agua en el Estado de México. Por la tarde, el autor del libro nos estará compartiendo también su presentación a las 5 de la tarde. Les recuerdo que nos acompañen. Bueno, pues vamos a iniciar en esta presentación. Nos acompaña el autor del libro, que es el doctor José Manuel Luna Nemesio, quien es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente coordina el área de estancias postdoctorales en el Centro Universitario CIFE, donde también es profesor investigador en el doctorado en Formación y Sociedad del Conocimiento. Es docente en el doctorado de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y realiza el 3er año de estancia postdoctoral en la Universidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, desde 2021 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Desde el 2018 es director editorial de las revistas científicas Forum International Journal y de Ecoscience International Journal. Es miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, REDICH, y del Panel de Cooperación Universitaria para la Incidencia Social y Ambiental. Su línea de investigación es la crítica de la economía política, con énfasis en estudios sobre devastación ambiental de los sistemas socioecológicos y conflictividad epidemiológica ambiental. Para poder comentarnos el libro, tenemos la participación del doctor Javier Arzuaga Magnoni. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, en 1988, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en 1992 y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en el 2003. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998. Se desempeña como investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, la Facultad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México desde 1993. Sus líneas de investigación son los comportamientos políticos y electorales, la cultura política, los partidos políticos y los sistemas electorales en México y en el Estado de México. Es autor de múltiples artículos y capítulos del libro y sobre las temáticas mencionadas, así como ponencias presentadas en congresos internacionales, nacionales y locales. Nuestra segunda comentarista del libro que nos acompaña el día de hoy es la maestra Flor Gotempa, licenciada en Ciencias Políticas con especialidad en estudios latinoamericanos por Sciences, Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, maestra en Ciencias Políticas por la misma universidad. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está desarrollando una investigación sobre los procesos de descampesinización en México. Su línea de investigación es la crítica de la economía política con énfasis en estudios sobre políticas agrarias, agroindustria, desarrollo rural, alimentación y salud. Ha participado en diversos seminarios, mesas redondas, foros, talleres y congresos nacionales e internacionales en torno a la importancia de la conservación del maíz nativo, las políticas agrarias durante el neoliberalismo y la soberanía alimentaria en México. Desde el 2022 participa como facilitadora de talleres de autodiagnóstico comunitario sobre problemas agrarios y ambientales en diversas comunidades del país. Les damos la bienvenida y, bueno, la dinámica es que nos presenten sus comentarios, ¿no?, en el orden de mención. Posteriormente va a haber una retroalimentación de nuestro autor del libro y al final vamos a abrir un espacio para que tanto pues los asistentes presenciales como los virtuales puedan hacer comentarios o preguntas a nuestro ponente. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la presentación. Quisiera empezar haciendo pues una serie de agradecimientos, primero a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad por el espacio al cual nos invitó. También la Red de Estudios Críticos del Agua, y en particular a Isabela Pliego y a Oliver Hernández, que aquí están con nosotros. Bueno, pues aquí estamos para presentar este interesante libro. Primero, pues decir que es un libro que a veces me hizo muy didáctico. El hecho de que sea un conjunto de conferencias hace que pues, es un libro escrito en un lenguaje muy ameno. Eso a manera de comentario general. Ahora bien, yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, este libro tiene como todos grandes aportes. Mediante un estudio de caso, que es el estudio del proyecto Integral Morelos, en el estado de Morelos, pues nos va dando como dos grandes aportes. Obviamente habrá otros, y cada lector encontrará riquezas en este libro sin duda, pero yo quisiera en este breve comentario pues, resaltar dos grandes aportes que me parece que hace este libro, ¿no? En primer lugar, creo que este libro nos da un buen ejemplo, ilustra muy bien lo que ha sido el neoliberalismo en México, que empezó en el 82 y bueno, se dice con el presente gobierno, se busca superar esa política económica. Eso sería como el primer gran aporte que yo veo en este libro. Y el segundo es que pues, nos muestra precisamente también las contradicciones que implica un proyecto que busca, un proyecto de gobierno, un proyecto económico y político que busca superar precisamente esa política económica neoliberal. Creo que esos son dos grandes aportes de este libro que voy a pasar como a detallar un poquito más. Entonces, en primer lugar, como les decía, creo que ese libro, con ese caso concreto, muy concreto de un megaproyecto de corte energético, pues nos muestra muy bien lo que ha sido el neoliberalismo en México. Me explico. El neoliberalismo, pues en primer lugar, cabe decir que es una política económica, es decir, es una herramienta que se despliega desde principalmente el Estado, pero también desde las empresas, los capitales, pues para guiar la acumulación de capital. Entonces, digamos que el modelo de producción capitalista pues siempre ha generado una serie de contradicciones ambientales, sociales, por su propia estructura, pero esas han crecido grandemente durante el neoliberalismo, es decir, mientras se implementó una política económica de corte neoliberal. ¿Por qué? Pues bueno, el neoliberalismo surge en su primer ensayo, digamos, se hace a partir del 73, en Chile, con el golpe de Estado de Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende, y surge esa política económica porque es un momento en el cual los principales capitales del mundo, que son sobre todo hegemonizados por Estados Unidos, pues se encuentran en una situación en la cual tienen que enfrentar una caída tendencial de su tasa de ganancia, lo cual no quiere decir que ya no están haciendo ganancias, sino que respecto a la inversión que ellos hacen, pues la ganancia tiende a caer. Entonces, pues piensan, bueno, a ver, entonces hay que cambiar de herramienta, hay que cambiar de política económica para resarcir la caída de esta tasa de ganancia. Con la política keynesiana, que está vigente en ese momento, pues eso no se puede hacer. Por lo cual, pues inventan la nueva política económica, la neoliberal, que se va a ensayar primero en Chile y que después, en los años 80, pues se va a ir extendiendo en el mundo, en el gobierno de Estados Unidos, en Estados Unidos con el gobierno de Reagan, en Inglaterra con el gobierno de Margaret Thatcher y en muchos otros países. Y es una política económica que se caracteriza por el hecho de que ya no va a negociar con los sindicatos y va a imponer, en primer lugar, una caída drástica del salario, de manera a poder resarcir pues, las ganancias de las empresas, de los grandes capitales. Y en segundo lugar, como eso no es suficiente, es también una política económica que se orienta hacia el despojo de muchos bienes comunes, sean, por ejemplo, riquezas naturales, agua, biodiversidad, pero también a pues, conquistas históricas que había hecho la clase trabajadora, como por ejemplo pues, muchas empresas estatales que existían, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Todas esas cosas se las van a
las va a privatizar, se las va a apoderar grandes capitales. Y eso pues ocurre, digamos, a nivel nacional, dentro de los países que implementan la política económica neoliberal, pero también va a ocurrir a nivel internacional. Es decir, que los grandes capitales, como les decía, hegemonizados por Estados Unidos, van a buscar que la política económica neoliberal también se implemente en otros países, en países de la periferia, de manera que también se pueda saquear ahí a la fuerza de trabajo y a los recursos naturales que hay en esos países. Entonces, así es como esta política se va a imponer en México. A México, digamos, a los capitales mexicanos, les iba bien la política keynesiana. Pero como otros capitales de Estados Unidos, principalmente, pero también europeos, buscan apoderarse de la riqueza de México, pues van a quebrar la política keynesiana en México y van a imponer una nueva política que es la neoliberal. Eso pues ocurre mediante muchos mecanismos de endeudamiento que está padeciendo México en la década de los 80, principalmente con la caída del precio del petróleo, que aportaba muchas ganancias al Estado mexicano en ese momento. Y entonces, pues mediante la firma que hace México de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, pues a cambio de que se dé dinero a México para que pueda reembolsar sus deudas, se le va a pedir al país que imponga medidas de ajustes estructurales, por ejemplo, bajas de salario, y también que vaya pues aligerando mucho su legislación tanto laboral como ambiental, de manera que muchas empresas extranjeras puedan emplazarse en el país y apoderarse de una serie de recursos, que puedan apoderarse de empresas que antes eran públicas, y así pues resarcir la caída de su tasa de ganancia. El punto al cual voy con esto es que pues, el proyecto Integral Morelos precisamente se inserta en ese marco. Es decir, que en primer lugar, como bien lo dice el autor en su libro, es un proyecto que emerge en una situación de un contubernio evidente entre el gobierno de Felipe Calderón y una serie de empresas que se dedican a la producción y a la distribución de energía eléctrica, que son sobre todo empresas españolas. También es un proyecto que apuntala procesos de reconfiguración urbana, industrial y agroindustrial en el país. Es decir, que a raíz de que México tiene una legislación muy laxa en términos laborales y en términos ambientales durante el neoliberalismo, pues atrae a numerosas empresas que van a emplazarse de manera masiva en el país. Lo que se busca es que realmente ocurra una reconfiguración de todo el país como un gran país de empresas, ya no de una población con ciertas necesidades, sino de empresas. Todo se pone a nivel del marco jurídico para atraer a esas empresas y transformar al país como un terreno propiamente empresarial. Entonces, en ese sentido, pues el PIB es un muy buen también ejemplo de eso, ¿no? Es un proyecto que pues, se destina a que las grandes empresas transnacionales que están implementadas en la región puedan beneficiarse de una energía eléctrica barata y que entonces pues, no gasten tanto en detrimento obviamente de los pueblos que están ahí asentados y pues que necesitan los recursos hídricos con los cuales se va a producir la energía eléctrica en esta central termoeléctrica de ciclo combinado. Como lo precisa el autor, pues el PIB es un proyecto que sirve como propulsor de la configuración de un corredor urbano e industrial que interconecta las regiones oriente y poniente de la región. Y pues también es un proyecto que está altamente vinculado con el propio gobierno de Estados Unidos, porque es un proyecto que depende de la exportación de gas shale, que está producido en el estado de Texas, sobre todo, que pues llega al estado de Morelos mediante un gasoducto. Y pues bueno, la exportación de gas shale es hoy, digamos, un sector mediante el cual Estados Unidos busca mantener su hegemonía y busca hacer ganancias. Lo cual ha sido muy claro en todas las múltiples peripecias que ha habido de la guerra entre Ucrania y Rusia, sobre todo en relación con el gas. Entonces, bueno, ese es como el primer punto que yo quería subrayar primero, que me parece que el PIB es un ejemplo, un estudio de caso muy concreto, un caso muy concreto que muestra muy bien qué ha sido el neoliberalismo en México y
como la dirección que han tenido todos esos megaproyectos. Realmente la meta era favorecer y dar muchas ventajas comparativas para que grandes empresas extranjeras pudieran beneficiarse de ciertos privilegios al emplazarse en el país. Y bueno, pues ahorita se dice que estamos en el marco de una crisis del neoliberalismo, es decir, que esta política económica ya entró en una fase de quiebre, ya no permite una acumulación de capital tan grande como lo permitía antes, y lo cual corresponde con una crisis de la propia economía de Estados Unidos, que ha sido el país que justo ha enarbolado el neoliberalismo a nivel mundial. Entonces, pues en este marco se ofrece, digamos, un margen de maniobra para que ciertos gobiernos de la periferia puedan zafarse de la política económica neoliberal y implementar, pues, otro tipo de política económica. Entonces, yo creo que eso es lo que pretende hacer el actual gobierno de México con el proyecto de la Cuarta Transformación. Es un proyecto que pretende superar el neoliberalismo, lo logre o no, pues, es otro asunto, pero yo creo que la voluntad es clara. Y bueno, pues en ese marco se ha insistido mucho en la recuperación de la soberanía energética como un paso primordial para recuperar la soberanía nacional. Y bueno, pues en ese marco el gobierno mexicano actual pues tiene que lidiar con una serie de megaproyectos que fueron creados como el PIB, por ejemplo, durante el periodo neoliberal, y que ahora pues permitiría, digamos, abastecer de energía a ciertos poblados del estado de Morelos. Entonces, pues yo creo que también en ese sentido el libro del doctor Luna pues nos da un buen ejemplo de las contradicciones frente a las cuales que tiene que enfrentar ese nuevo gobierno. Es decir, ¿qué se hace con un proyecto como el Proyecto Integral Morelos? Dado que por un lado apuntalaría el rescate de la soberanía energética, pero por otro lado, eso a gran costo de pues ya hay una situación de crisis hídrica en el estado de Morelos, ya muchos campesinos padecen la falta de agua, los propios poblados padecen la escasez de agua, también en situación de una contaminación tanto del agua como del aire que ya está muy fuerte. Yo creo que eso nos muestra que pues ese gobierno, a pesar de todas sus buenas intenciones, pues tiene la gran tarea de revertir lo que fueron 40 años de neoliberalismo en México. Eso pues él tiene poco tiempo para hacerlo, tiene 6 años, ojalá ese proyecto siga en el próximo sexenio. Pero bueno, pues eso se encuentra frente a una serie de grandes contradicciones y el PIB es un muy buen ejemplo de ello, lo cual queda también, se muestran esas contradicciones en el último capítulo del libro, nos presenta José Manuel, y pues se ven muy bien las distintas posiciones que ha tenido el propio Andrés Manuel López Obrador respecto al PIB. Al final del libro viene un cuadro sintético en el cual se presentan las posiciones, las posturas que ha tenido López Obrador al respecto. Cuando todavía no era presidente estaba en contra del Proyecto Integral Morelos, y ya una vez que llega a la presidencia, pues tiene una actitud más ambigua hasta a favor del proyecto. Entonces, bueno, pues esos son como los dos grandes aportes que yo he querido como resaltar en esta presentación. El primero, pues, qué ha sido el neoliberalismo en México y cómo ese proyecto Integral Morelos muestra bien cuáles han sido las dinámicas del neoliberalismo en México. Y el segundo punto, pues, que como teniendo ese bagaje de 40 años de neoliberalismo, las contradicciones que tiene que enfrentar un gobierno que busca ser progresista, que busca implementar una nueva política económica, pues tiene que enfrentar numerosos problemas que pues habría que ver cómo los va a ir arreglando, que seguramente pues va a haber consecuencias negativas y positivas, sea la decisión que se tome, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese libro ofrece un marco bueno para pensar esos problemas. Si uno va desmenuzando el caso del PIB, pues podrá analizar bien cómo ha sido el neoliberalismo en México, cuáles son los retos que ahora una administración como la actual tiene que enfrentar. Entonces, pues en ese sentido yo les invito a leer ese libro.
seguramente tiene muchos otros aportes, que aquí, repito, pues encontrará las riquezas o los puntos que más le interesan. Les digo, es un libro con un lenguaje muy ameno, entonces pues les invito mucho a leerlo y pues agradecer una vez más a la facultad y a la red de estudios críticos del agua y por supuesto al autor por compartirnos ese conocimiento tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a presentar el libro Proyecto Integral Morelos. Gracias al autor por acompañarnos. ¿Se escucha bien? No, si pudiera acercarse, por favor. Gracias. Bueno, estaba agradeciendo la invitación a participar en la presentación del libro. Gracias, Olio, por considerarme para este trabajo. Déjenme decirles que a mí la presentación del libro se me hace un ejercicio bastante difícil. La razón es que uno normalmente no tiene la oportunidad de dialogar con los autores. Y entonces, cuando estas cosas suceden, cuando uno se encuentra junto a un autor, tiene ganas de decirle, olvídate que está toda esta gente aquí. Vamos a platicar, tengo muchas preguntas para hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en la página 53 dices algo así como que no hay que negar la posibilidad histórica del capital por generar un proceso de acumulación capitalista basada en la conservación y cuidado de la naturaleza. Pero bueno, explícame porque creo que no entendí nada hasta ahora. ¿Sí? Pero también se me ocurre preguntarte cómo en este juego, digamos, de la transformación de Morelos de un estado agrícola fundamentalmente en uno industrial, ¿qué papel juega el turismo aquí? ¿Cómo se relaciona el turismo con el proyecto Integral Morelos, que no terminé de entenderlo en mi lectura del libro? ¿Sí? Me gustaría preguntarte ¿por qué asociar exclusivamente la devastación ambiental y sanitaria al neoliberalismo cuando el modelo del milagro mexicano no fue mucho más amable con el ambiente que el neoliberal? Entonces habría como una mayor historia de devastación que me lleva nuevamente a la primera pregunta. Entonces, ¿cómo es esto? No me checa, porque si venía desde antes, entonces no es solo el modelo neoliberal de desarrollo capitalista el que es depredador del ambiente y de la salud, sino que está asociado a algunas dinámicas de más largo plazo. ¿Sí? Pero si lo ponemos en estos términos, entonces nos queda algo así como que es una cuestión de relación. El neoliberalismo es solo un modelo de desarrollo más depredador o es depredador en otro sentido. Me genera dudas. Me genera dudas también porque al neoliberalismo se lo asocia con proyectos depredadores en términos territoriales y extractivistas, pero eso remite al retorno a un modelo primario exportador, mientras que pareciera que México tiene una ruta distinta. Sí, parece que México tuviera una ruta no primario exportadora. A diferencia del resto de América Latina, México parece tener un modelo de desarrollo de exportación de productos mucho más elaborados. ¿Sí? Se me ocurriría preguntarte este sesgo nacionalista que tiene, en términos de el carácter extranjero de las empresas que vienen a depredar, cuando, por ejemplo, Grupo México no es mucho más amable con nosotros que las empresas españolas o que las empresas canadienses. ¿Sí? Entonces habría como un sesgo
nacionalista que lleva, por otra parte, a pensar que lo de López Obrador no es un modelo neoliberal. Cuando yo lo asocio a eso con el Tren Maya o con el transísmico, me parece que no rompe nada, digamos, en términos de lógica, con el proyecto integral Morelos. Un tú que se lo heredó y que se tuvo que hacer cargo, pero en las nuevas iniciativas que no. ¿Sí? Por otro lado, también me gustaría preguntarte si, porque me pareció en la lectura del libro, que los conflictos socioambientales son como una variable dependiente de la devastación del medio ambiente, exclusivamente. Y no aparece los sujetos sociales como bien una variable independiente de la conflictividad. Es decir, podríamos tener una devastación enorme del medio ambiente, como sucedió, por ejemplo, durante el modelo de desarrollo, por sustitución de importaciones, y sin embargo no generaba este tipo de conflictividad. Entonces, hay algo en los actores sociales que hacen que estos conflictos se presenten, ¿no? Es decir, no basta con la depredación, no bastaría con la depredación, ¿no? Es decir, el capitalismo se reproduce críticamente y por lo tanto esto genera conflictividad, ¿sí? Pero la conflictividad no depende exclusivamente de cuestiones estructurales, sino que depende también de una voluntad de resistencia que no pareciera estar en el texto, o por lo menos no la entendí demasiado bien así. ¿Sí? Por otra parte, me gustaría preguntarte en torno al neoliberalismo y el elemento que tiene de derrota del movimiento obrero. El neoliberalismo es producto también no solo de la caída de la tasa, no solo de la caída tendencial de la tasa de ganancia, sino también de unas transformaciones tecnológicas que hicieron posible flexibilizar la producción, por un lado, pero flexibilizar el mercado de trabajo. Y por otra parte, iniciativas políticas que llevaron a la destrucción física del movimiento obrero, por la vía de dictaduras como la de Pinochet, por la vía de estrategias de combate frontal contra el movimiento obrero en Inglaterra, pero también por la pérdida de centralidad del movimiento obrero dentro de las luchas sociales. Entonces, la transformación del mundo llevó a esas cosas. Entonces, esto como que transforma el neoliberalismo no solo en una política económica, sino fundamentalmente en un proyecto político, social, cultural, que se alimenta de muchas aristas, desde el individualismo hasta el equilibrio fiscal. Entonces, este proyecto se enmarca no solo en ciertas ventajas para las empresas, sino también en el triunfo cultural de un modelo de desarrollo que difícilmente sea reemplazado en el corto plazo. Cuando auguremos de la mano de Trump, fundamentalmente, el fin del neoliberalismo, pareciera que las políticas económicas que vienen no serían mucho más benéficas en términos de medio ambiente, de salud, que es lo que el propio neoliberalismo impacta. Es decir, las resistencias al capitalismo y la profundización de las grietas del capitalismo no van a dar como resultado, por lo menos en el corto plazo, unas políticas económicas alternativas y mucho menos
Obrador. Sí. Entonces, me gustaría hablar de las buenas intenciones y cómo las buenas intenciones se transformarían o hubiesen transformado en un proyecto integral Morelos que no fuera depredador, si realmente no fuera consustancial el capitalismo, la depredación. Entonces podríamos pensar que habría forma de sostener el desarrollo capitalista sin depredar, ¿no? Y eso me gustaría preguntarte. Pero hay un problema, que yo no estoy aquí para platicar contigo, sino para presentar un libro. Y entonces, digamos, esto que estoy haciendo es una falta de respeto. Es un mal comportamiento que los que ya me conocen saben que suelo tener. Entonces, en realidad, cuando se habla de la presentación de un libro, se habla de presentar algo que los demás no conocen, y acá estamos dialogando tú y yo, que conocemos el texto. Entonces, los demás quedan excluidos de esto. Y presentar supone hacer del conocimiento de los demás algo que no se conoce. Es decir, no les voy a presentar a Oliver, por ejemplo, que es más conocido aquí que José Soto y Cardoso. ¿Sí? Entonces, se supone que si voy a presentar algo, debería contarles de qué trata el libro, porque es interesante. Pero contarles por qué que es un libro interesante es redundante. Si el libro no fuera interesante, ustedes saben que yo no estaría aquí, ¿no? Entonces, ya, el solo hecho de que yo esté aquí dice que el libro es interesante. Y todo lo demás que se podría decir respecto al libro ya no lo. Entonces, ¿para qué estoy aquí? No lo sé. Pero muchas gracias por generar este debate y por hacer del conocimiento de una buena parte de la población una estrategia que la mayoría de las personas no conocen. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues me sumo a los agradecimientos, en especial a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por abrir el espacio para el diálogo y la presentación de mi libro. También a la Red de Estudios Críticos del Agua, en especial a Esmeralda y a Oliver, por la confianza y también por toda la organización del evento, a los compañeros que han presentado el libro, a la maestra Florence Panjat, y al doctor Javier Ochoa. Muchas gracias por sus comentarios y por los señalamientos que sin lugar a dudas son bastante interesantes, y en mi intervención voy a intentar aludir a ellos, ¿no? Quizá no con la profundidad que se requiere, pero por lo menos para iniciar y continuar con el diálogo que ya mis compañeros han abierto. Pues en primer lugar, este es un libro, creo que como autor tengo que reconocer un elemento que se pasó por alto a la hora de realizar el libro, y que es, digamos, uno de los grandes ausentes en el título del libro, ¿no? El libro lleva por título El Proyecto Integral Morelos, Devastación Ecológica y Conflictos Socioambientales por la Defensa del Agua. En realidad, el título, ahora escuchando a los compañeros que han presentado, creo que tendría que ser El Proyecto Integral Morelos, Devastación Ecológica, Estado y Conflictos Socioambientales por la Defensa del Agua. Porque en cada uno de los capítulos hay un actor que se mantiene como eje de articulación, que es precisamente el papel del Estado, ya sea bajo los gobiernos neoliberales, principalmente el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, pero también el gobierno de transición hacia otro tipo de política económica, como puede ser considerado el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, más allá de esta omisión, lo que en futuras ediciones quizá se pueda reparar, o por lo menos ahí queda en la grabación de esta presentación mi fe de ratas, ¿no? para que se tome en cuenta. Es un libro que me gustaría a mí platicar en torno a cuál es el sentido que tiene este libro, ¿no? Cuál fue el propósito de realizarlo, y también
como autor ofrecer dos claves de lectura para aquellos que quieran leer el libro en cuanto tal. Este es un libro que, si bien surge en el marco de dos proyectos postdoctorales auspiciados por CONACYT, y que en sí mismo es un producto de esos proyectos, el principal objetivo no es meramente académico, sino es un objetivo político. El objetivo político de acompañar a las luchas sociales de las y los compañeros de Huesca, de los diversos ejidatarios de Morelos, que día con día, desde 2018 hasta la fecha, siguen resistiendo en contra de este megaproyecto y de otros procesos de devastación de sus territorios y de la producción de diversas enfermedades en sus comunidades relacionadas con la destrucción del ambiente, especialmente con la defensa del agua. Pero también, en tanto que es un libro que busca acompañar a estos movimientos sociales que se hace para ellos y junto con ellos, es un libro que busca posicionarse en contra de la ciencia neoliberal que en los últimos años ha tomado por asalto las instituciones educativas y, sobre todo, de los científicos mercenarios que han despojado a las comunidades de sus saberes locales, que han utilizado la propia información de las comunidades en lucha de los diversos afectados ambientales para sus fines académicos productivistas. Bueno, hecha esta aclaración de cuál era el sentido de escribir este libro, creo que puedo ofrecer dos claves para su lectura, un poco recogiendo los comentarios de los presentadores. Pues, en primer lugar, este libro puede ser leído a manera de un estudio de caso, ¿no? Es el caso del proyecto Integral Morelos, ¿no? Digamos que, haciendo alusión al refrán de para muestra hace falta un botón, aquí tenemos un botón de cuál es la gran devastación ambiental y los diversos conflictos socioambientales por la defensa del agua que se han generado en México durante el neoliberalismo, ¿no? Es un libro, entonces, que nos habla de, a través de una serie de reflexiones acerca de cuáles son los impactos locales y regionales de un megaproyecto dedicado a la generación de energía eléctrica, que requiere, por un lado, el consumo de gas shale y, por otro lado, el consumo de agua para poder generar electricidad, que a su vez serviría como un factor productivo para incentivar los procesos de industrialización y de urbanización de la zona centro del país, ¿no? La segunda clave que yo podría ofrecer como una guía de lectura es ya no como un estudio de caso, puntual para enterarse cuáles las dinámicas, los actores, la cronología del conflicto, las relaciones de poder, sino esta segunda clave nos muestra una radiografía de cómo opera el neoliberalismo o cómo operó el neoliberalismo en México en términos de la devastación ambiental producida por esta forma particular de desarrollo capitalista. Digamos, nos muestra el modus operandi del capitalismo neoliberal en términos de producción de afectados ambientales y producción de zonas de emergencia socioambiental. Y para seguir esta clave, pues hay que dar cuenta de una idea general que está presente a lo largo de cada uno de los capítulos. Hay una idea que atraviesa el contenido del libro y es la siguiente, ¿no? Que ya Flor lo aludió en su comentario. Durante los poco más de 30 años que el neoliberalismo estuvo vigente en nuestro país, pues se persiguieron diversas estrategias por los grupos de capital, por los gobiernos que se alinearon con estos intereses de la burguesía transnacional, principalmente norteamericana, para tratar de relancecer la caída de la tasa de ganancia de estos capitales, ¿no? Principalmente los grupos del capital pertenecientes al lobby petrolero. En este sentido, se buscaban obtener nuevos mecanismos para que estas empresas pudiesen seguir obteniendo mayores ganancias mediante nuevos y cada vez más sofisticados mecanismos de explotación de la fuerza de trabajo mexicana, pero también la obtención de ganancias extraordinarias mediante la destrucción de la riqueza natural de nuestro país.
Digamos que el hecho novedoso del neoliberalismo como política económica es que lleva a cabo una serie de reformas estructurales a nivel político y a nivel económico que despliegan mecanismos de acumulación de capital, de generación de ganancias, que incluso son contrarios al propio desarrollo capitalista. Es decir, el neoliberalismo, los actores que participan en ellos, en su hambre de obtener mayores tasas de plusvalor y mayores ganancias, generan medidas y contrasentidos que van en contra del propio desarrollo del modo de producción capitalista, ¿no? Entonces el libro muestra precisamente cómo, aunque el capitalismo quiere desarrollarse mediante una serie de megaproyectos, como es el proyecto Integrar Morelos, termina generando condiciones que le atentan en contra de estas posibilidades, tanto por llevar a un peligro de muerte a las comunidades, las cuales se organizan para luchar y resistir en contra de estos megaproyectos, pero también acabando con los recursos naturales que las propias empresas requieren para poder producir, ¿no? Dentro de esta segunda clave, quizá lo que a mí me interesó más al momento de estar escribiendo el libro y que, digamos, fue un objetivo secundario que resultó de escribir el libro, es que esta argumentación que se da tanto del estudio de caso como de esta radiografía general del neoliberalismo es una argumentación que yo pude hacer a través de retomar la crítica de la economía política en tres ejes principalmente. Primero, en su eje de génesis, mediante retomar conceptos de la crítica de la economía política y del discurso crítico de Marx, para traer a colación la vigencia histórica que tiene su pensamiento para dar cuenta de nuestra sociedad en pleno siglo XXI, pero también de dos de los pilares del marxismo en México. Retomo conceptos de Jorge Veraza, que es uno de los marxistas más destacados mexicanos vivos actualmente, y en segundo lugar retomo perspectivas críticas de también un marxista muy importante que además es un referente en los estudios socioambientales, de devastación ambiental y de conflictos socioambientales, que es el economista Andrés Barrera. Estos tres ejes teóricos fueron el pilar fundamental para hacer esta radiografía sobre los conflictos socioambientales en torno a la defensa del agua y sobre todo me permitieron dar cuenta de tres niveles de cómo opera el proyecto Integrar Morelos como un megaproyecto de muerte, como un proyecto de devastación ambiental. Primero, y quizá aquí pueda aprovechar este punto para seguir la conversación con el doctor Javier, en torno a, si bien el capitalismo desde que nace, sobre todo ya el capitalismo de fines del largo siglo XVI, el capitalismo de la revolución industrial, pues necesita desarrollar un cuerpo tecnológico que le permita y le posibilite incrementar e incentivar mayores tasas de ganancia mediante mayores cuotas de plusvalor explotado a la población. Esto, digamos, este desarrollo de la tecnología capitalista empleada para estos fines, tienen en un primer momento lo que podría ser como el capitalismo naciente, contrario a lo que se pensaría, contrario a lo que ahora podríamos definir como el capitalismo actual, tiene un cierto rasgo ecológico, ¿no? Me explico un poco. El capitalismo, cuando surge como modo de producción, pues tiene ante sí la necesidad de producir mercancías para obtener ganancias. Y para hacerlo, pues tiene un magro desarrollo de sus fuerzas productivas, un magro desarrollo tecnológico, por lo cual le es difícil acceder a los recursos naturales como los recursos forestales, como los recursos minerales, como el agua. Le cuesta mucho tiempo de trabajo acceder a estos recursos, de forma que la poca cantidad que se va haciendo de esta masa de recursos naturales tiene que optimizar su funcionamiento, no tiene que utilizar procesos de reciclado, de reutilización
¿no? Para que los pocos recursos naturales que va obteniendo pues puedan ser útiles para los fines productivos. Sin embargo, aunque digamos, este rasgo ecológico del capital, este rasgo histórico del desarrollo capital en su venta ecológica se presenta en sus inicios, muy pronto, como esta hambre de plusvalor de la clase dominante excede estos cuidados de racionalización del consumo productivo de los recursos naturales, el capital tiene que desarrollar una tecnología para elevar la productividad, y es en este desarrollo tecnológico propio de la primera revolución industrial que el capitalismo, por condiciones históricas, no estructurales, sino históricas, termina creando escenarios de alto consumo de materiales, de alto consumo de energía, que digamos son estas dinámicas de sobreexplotación de la naturaleza que hasta el día de hoy caracteriza el desarrollo histórico del capitalismo. Cuando en el libro se menciona que hay la posibilidad histórica de tener un capitalismo ecológico, se hace primero reconociendo que la destrucción del ambiente por parte del capitalismo no es una condición estructural, como sí es la explotación de plusvalor a la clase obrera. Para que el capital exista como modo de producción, tienen que extraernos plusvalor, tienen que pagarnos nuestra fuerza de trabajo y no pagarnos el tiempo de trabajo excedente que los capitalistas embolsan bajo la forma de ganancia, pero no necesita destruir la naturaleza para generar estas cuotas de ganancias, y mucho menos necesita destruir la naturaleza a las tasas y niveles como lo hace actualmente. Incluso, como ya vemos algunos aspectos en el escenario actual del desarrollo capitalista, hay algunos intentos por empresas capitalistas por generar ramas de acumulación que sean de corte ecológico, como por ejemplo la producción y comercialización de productos orgánicos, productos sustentables. Tenemos empresas como Lala, una empresa capitalista, que ya tiene una línea de productos orgánicos. Es decir, hay coqueteos, por así decirlo, del desarrollo capitalista con la beta ecológica. Esto no es por una toma de conciencia de la burguesía, de cuidar el medio ambiente, sino es precisamente porque ellos están reconociendo que el propio desarrollo tecnológico que han generado les representa un límite para su propia producción de mercancías, en tanto que ya no tienen el agua, ni en la cantidad, ni en la calidad necesaria para producir, ya no tienen bosques de los cuales obtener maderas para producir sus mercancías, cada vez es más costoso generar procesos extractivistas para sacar los minerales o los metales preciosos para producir sus mercancías. Es decir, por una razón meramente económica, el capitalismo está en la disyuntiva histórica de o iniciar una era ecológica de su desarrollo o seguir el lado de la barbarie en términos de la devastación ambiental, ¿no? Es decir, si el capitalismo decide que la tecnología que emplea para la explotación de la fuerza de trabajo al interior de la jornada laboral puede ser un tipo de tecnología capitalista, pero que no sea ambientalmente nociva, pues estaríamos propiamente ante el nacimiento de un nuevo tipo de desarrollo histórico del capital, ¿no? En lo que respecta al estado de Morelos, ¿no? Pues vemos cómo es un estado que, aunque a términos nacionales es el segundo estado más pequeño en términos de extensión territorial, la importancia geopolítica de este estado es primordial para el desarrollo del capitalismo nacional, del capitalismo mexicano, pero también para el desarrollo y consolidación y maduración del mercado mundial, ¿no? Es decir, en términos nacionales, el estado de Morelos es un estado, primero, en el que los procesos de urbanización de la zona metropolitana del Valle de México encuentran una gran cuota de territorio por la cual extenderse, seguir articulando y seguir que la mancha urbana siga creciendo, ¿no? Con todo lo que ello implica, tanto en términos de ganancias como en términos de especulación inmobiliaria, pero también con los cambios de uso del suelo que esto favorece a otros sectores
de la economía, incluyendo el sector turístico. En el estado de Morelos, un factor de urbanización pujante no es solamente las dinámicas de especulación inmobiliaria que hacen las grandes corporaciones como ARA, como Geo, ¿no? Sino un factor importante es precisamente todo este turismo hídrico que se desarrolla en la entidad con la producción de hoteles, la producción de zonas residenciales para atraer a los pobladores de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México, para que tengan su casa de fin de semana, para que vayan ahí a vacacionar, ¿no? Lo cual pues ha terminado en resultar en la producción de un tipo de ciudad bastante degradada en el estado de Morelos, más degradado de lo que por sí es la forma capitalista y neoliberal de la ciudad, ¿no? El tipo de ciudad que se construye actualmente en el estado de Morelos pues es una ciudad burdel, es una ciudad llena de casinos, de cantinas, de bares, de hoteles, de prostitución, de delincuencia organizada, ¿no? Digamos, el estado de Morelos es el pequeño gran burdel de la Ciudad de México en términos de urbanización, con los impactos socioambientales, económicos y de degradación del tejido social, que eso implica que al final de cuentas, esto último, la degradación del tejido social, termina siendo el juego a los intereses de los grandes capitales inmobiliarios, industriales y agroindustriales que se lanzan vorazmente sobre el territorio morelense. Coincido con el argumento del doctor Javier en que la devastación ambiental y la producción de lo que hemos denominado como enfermos ambientales o territorialidad de la enfermedad en el estado de Morelos y en general en México no es algo que se pueda circunscribir exclusivamente a la época neoliberal, es algo que, digamos, acompaña como historia negra, como efecto colateral, ¿no? Ocupando las palabras del célebre expresidente de México, Felipe Calderón, como un daño colateral en el desarrollo capitalista, ¿no? Sí fue durante el neoliberalismo que la producción de las zonas de sacrificio socioambiental o de estas zonas que el secretario de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, denominó como infiernos ambientales, encontró una aceleración inimaginable. Es decir, durante los poco más de 35 años de política económica neoliberal, no solamente se incrementaron las tasas de extracción de recursos naturales a niveles nunca antes vistos en el desarrollo del capitalismo mexicano, sino también las curvas epidemiológicas a nivel nacional se vieron aceleradas tanto cuantitativamente, hubo una producción masiva de diversas enfermedades, tanto infectocontagiosas como crónico-degenerativas, y en este segundo aspecto, las curvas epidemiológicas del país durante el neoliberalismo se vieron acrecentadas a tal punto que en términos cualitativos México vivió silenciosamente, porque los medios de comunicación nunca pusieron la atención en ello, vivió una transición epidemiológica, es decir, las enfermedades infectocontagiosas dejaron de ser las principales causas de morbilidad en el país, ¿no? Y la principal causa de enfermedad y de muerte han sido desde fines de las décadas de los 80 hasta nuestros días las enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, leucemia, obesidad, insuficiencia renal crónica, toda la serie de neoplasias que podemos nosotros enlistar. Es decir, estamos ante una nueva curva, una nueva pirámide epidemiológica en el país, donde más allá de tener una explicación genética, ¿no?, de estar marcados con el gen mexicano y entonces, desgraciadamente, por ser mexicanos tenemos que morir de cáncer, de diabetes, de obesidad, de hipertensión, pues hay una razón económico, política y cultural. La económica son todas las reformas estructurales que en términos de libre comercio se instalaron en nuestro país, no solamente con el Tratado de Libre Comercio que impulsó el cambio en la dieta del mexicano y que en lugar de comer maíz, frijol y calabaza, nos ponían a comer pizza, hot dogs y hamburguesas, ¿no? Coca-Cola de por medio para no tener una mala digestión.
sino también hubo una laxitud, como dice la maestra Flor, de la legislación ambiental, pero lo curioso, y ahí me permito retomar a Raimundo Espinosa y Andrés Barrera, al momento en que el Estado mexicano durante el neoliberalismo tuvo un papel primordial en la destrucción del ambiente y de la salud de los mexicanos. Contrario a lo que dice la economía convencional, que el neoliberalismo es el adiós del Estado, durante el neoliberalismo la participación del Estado fue primordial. Primero, por generar espacios de vacío de poder. El Estado no metía las manos donde tenía que meterlas. No es mi esfera de incumbencia, que el mercado se regule por sí solo, que las empresas digan, que la sociedad civil diga, que las ONGs se encarguen de regular. Llevaban también actos de abuso de poder, ¿no? Cuando había movimientos en defensa de la tierra, en defensa de los territorios, del agua, en movimientos en defensa de la vida, las fuerzas represivas del Estado salían a reprimir mediante actos de claro abuso y autoritarismo del Estado para precisamente proteger los intereses de los grupos de capital, de los terratenientes, del sector financiero. Buscaban a toda costa poderse en nuestro país. Y el tercer ingrediente, que es aquí, digamos, el punto que logra argumentar muy bien estos dos investigadores, Raimundo Espinosa y Andrés Barrera, en el marco que hicieron el Tribunal Permanente de los Pueblos, es dar cuenta que el neoliberalismo mexicano se caracterizó por un desvío de poder por parte del Estado mexicano. Es decir, no solamente el Estado no metió las manos, no solamente el Estado reprimió, sino el Estado hizo toda una ingeniería jurídica, una ingeniería institucional para crear leyes, normas, para crear todo un marco jurídico en favor de los grandes capitales. Esto trajo consigo que las empresas llegaban a nuestro país a invertir no solamente con legislaciones ambientales laxas o sin ningún tipo de legislación, sino con un marco jurídico para que ellos pudieran destruir al ambiente, que ellos pudieran sobreexplotar a la población con la ley en mano, cumpliendo la ley, ¿no? Es decir, ahí el contubernio de los políticos mexicanos fue excepcional en lograr este escenario de desvío de poder, ¿no? De forma que en el libro que estamos comentando, que estamos presentando, sí hay, yo no le llamaría sesgo nacionalista, ¿no? Sino hay una perspectiva de lucha por la nación. ¿Por qué es importante en el campo de los movimientos socioambientales, en el campo de la lucha de los afectados y enfermos ambientales? ¿Por qué es importante luchar por la nación? Porque, digamos, es el frente común de los despojados, ¿no? De toda la población mexicana. Durante el neoliberalismo no solamente se nos despojó nuestra fuerza de trabajo, no solamente se nos despojó nuestro ambiente, no solamente se nos despojó nuestra salud, sino se nos despojó la nación, este lugar donde nacemos, esta capacidad de reproducirnos como humanidad en una relación armoniosa con el ambiente, donde por supuesto que diversos grupos de capital mexicano, como Grupo México, como Piñoles, como el Grupo Carso, son también corresponsables de esta destrucción. Pero incluso esta burguesía nacional, esta burguesía mexicana, se vieron afectados gravemente por la política de acumulación neoliberal, en tanto que esta política beneficiaba sobre todo a los grandes grupos de capital transnacionales. Son los grupos norteamericanos, canadienses, alemanes, japoneses, españoles, franceses, los que se llevaron las mayores tasas de explotación de ganancias de nuestro país, las mayores huellas hídricas, las huellas ambientales las tienen estas empresas, en tanto que también son estas empresas las que lideraron el desarrollo tecnológico en nuestro país, que no es un desarrollo tecnológico nacional, sino es un desarrollo tecnológico cuya patente la tienen las naciones de donde provenían estos capitales, ¿no?
Con lo cual, con la llegada de un gobierno como el actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno capitalista, un gobierno que se dirige y tiene que garantizar las condiciones para el desarrollo del capitalismo, como son todos los países a nivel global. No hay en todo el orbe una nación socialista, no hay en todo el orbe, en todo el mercado mundial, no hay una nación comunista. No hay un bloque socialista, no hay un bloque comunista, hay bloques capitalistas como los BRICS, hay bloques capitalistas como los que representan los países miembros de la OTAN, ¿no? Pues digamos, tenemos al capitalismo pujante, al capitalismo en su grado máximo de desarrollo o en un estado de frenesí, de un desarrollo frenético, ¿no? Aunado a la crisis del neoliberalismo, aunado también a la crisis socioambiental contemporánea, ¿no? Por eso, digo, gobiernos como el actual, que tienen como una perspectiva de reconstrucción del desarrollo del capitalismo nacional, es, a mi modo de ver, un gran respiro para la lucha socioambiental en México, ¿no? Hablando del caso mexicano, que si bien el actual gobierno heredó diversos megaproyectos, como el Proyecto Integral Morelos, que vale la pena decir, esta ambivalencia, por llamarlo, o contradictoria posición por parte del Estado mexicano respecto al Proyecto Integral Morelos, pues no se debe a una esquizofrenia del presidente, no se debe a un cambio de humores, ¿no? Sino es la correlación de fuerzas al interior de la lucha política, al interior del Estado y fuera del Estado. Es decir, el gobierno, el Estado está haciendo su papel de ser árbitro en la lucha de clases, tratando de escuchar a la población, a esta sociedad mexicana proletarizada, ¿no? Pero también tiene que escuchar a los otros sectores, al sector de la burguesía nacional que está buscando reconstituirse como clase social, está teniendo que escuchar los intereses de las grandes corporaciones nacionales y recordando que la política no es el escenario de lo deseable, sino la política es el escenario de lo posible. El actual gobierno está haciendo lo que puede con la correlación de fuerzas que le dio como Estado los gobiernos neoliberales. En este sentido, megaproyectos como el Tren Maya, como el Corredor Transísmico, por supuesto que son proyectos capitalistas. Por supuesto que apuntalan procesos de explotación de plusvalor. Por supuesto que dada la figura histórica del desarrollo de fuerzas productivas que tiene el capitalismo mexicano y el capitalismo global, pues son megaproyectos que implican devastación ambiental. Pero, digamos, el punto de defender de estos dos megaproyectos, del Tren Maya y del Corredor Transísmico, es que son una condición de posibilidad para el control soberano de este territorio del sureste mexicano, que es un territorio geopolítico estratégico para el desarrollo del capitalismo nacional, pero sobre todo para el desarrollo del capitalismo mundial, sobre todo en un contexto de crisis de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? No defender desde el Estado este territorio en marcos de soberanía de México sería un gran despropósito, ¿no? Ya podríamos entrar a discutir en otro espacio si el Tren Maya es antiecológico o no. Pues si vemos que la deforestación que ha producido este megaproyecto, pues es sobre todo de los plantíos de siembra de palma africana, miembros de corporaciones transnacionales, pues ahí tendríamos que ver qué impacto tiene ambientalmente el que se siguieran devastando hectáreas de selva de este tipo de plantaciones o la afectación forestal por la construcción de las vías. Si vemos la huella ecológica de la energía que se requiere para la movilidad de mercancías y de población mediante un tren como el Tren Maya, pues habría que sopesarlo, hacer el balance de qué costo ecológico tendría más un Tren Maya como el que se produjo o la generación de supercarreteras de 8 o 12 carriles como los que se produjeron en el Bajío, como los que se amenazaban y proyectaban con gobiernos neoliberales de producirse en el sureste mexicano. Porque más allá de los espejismos, de las, cuentos de los ambientalistas del sureste mexicano, ¿no? Que muchos de ellos eran financiados por corporaciones pues, de dudosa procedencia, ¿no? Como Senda, que
en sus listas de beneficiarios pues estaban grandes capitales como Bimbo, por mencionar alguna empresa pues, socioambientalmente responsable. Pues en esta zona no eran zonas inhóspitas donde llegó el actual gobierno a arrasar y acabar con la gran biodiversidad, eran zonas que ya había un desarrollo capitalista, basta ver todos los corredores, las plantaciones de soya, los corredores de la palma africana, las megagranjas porcícolas que hay en la región, que en realidad pues es desarrollo capitalista. Lo que está haciendo el Tren Maya es tratar de articularlo y tratar de incidir en ese territorio antes que empresas como empresas dedicadas a la construcción pues hicieran lo propio con las redes de infraestructura de grandes vías de comunicación para crear estos corredores urbanos industriales, ¿no? Repito, es un proyecto capitalista en el que estamos hablando en el contexto del proyecto Integral Morelos, ¿no? Pero sí hay que tener como claridad que la lucha con el ambiente no es una cuestión de historias del viejo oeste, de los malos contra los buenos, ¿no? Hay que cada situación, cada megaproyecto tendrá que analizarlo y tendrá que saber en qué punto sí, en qué punto no, en qué punto sí criticar al gobierno, en qué punto no se puede criticar o no es deseable criticarlo, porque al criticarlo le estás haciendo el juego a los intereses de grandes corporaciones, principalmente de Estados Unidos, y algo que es innegable es que Estados Unidos no hay que dejarles entrar a la cocina ni por un vaso de agua, porque al final ni siquiera la casa destruye, ¿no? Son, digamos, los buenos tratos de nuestros vecinos del norte. Creo que con eso puedo como recoger las intervenciones de los comentaristas. Pues nada más para terminar, como agradecerles como la lectura que han hecho los dos, los comentarios, las preguntas que son bastante motivadoras a la reflexión, ¿no? Y al pensamiento y al diálogo crítico, que yo creo que esto también es algo que se tiene que recuperar en las universidades, ¿no? Como parte de esta ciencia neoliberal y mercenaria, pues la realización de eventos académicos, coloquios, seminarios, presentaciones de libro, pues nada más era presentar un librito para los puntos del SNI y todos en circunstancias muy contentos, pero no había este ejercicio de reflexión del pensamiento crítico y sobre todo de llevar a la academia a las voces de las comunidades y sobre todo que las universidades pues dejen la tranquilidad de los cubículos, la tranquilidad de las aulas y que salgan a las comunidades en el ánimo de generar una ciencia para la incidencia social, pero también y sobre todo generar una ciencia y una academia digna y con una clara responsabilidad socioambiental. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a abrir para los que están en virtual, si pueden escribir o levantar la manita si tienen alguna duda. Para los que están en presencial, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que deseen aportar, vamos a recoger unas 3 participaciones y después regresamos los micrófonos. También, si los comentaristas desean hacer alguna contribución adicional, puede realizarse. Bueno, Oliver, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes y primero que nada agradecer mucho que estén por acá, pues su presencia para generar este diálogo. Felicitaciones por el libro, pues, por el trabajo que has hecho en estas estancias postdoctorales y bueno, pues el trabajo que implica acompañar este tipo de luchas y visibilizar este tipo de problemas. Desde lo ambiental hasta el tema de la violencia, hasta pues, la situación de la injusticia y un conjunto de cuestiones que los pueblos de esta región han padecido, han vivido y que de alguna manera con esta descripción, ¿no?, más detallada, pues nos permite dar una idea, ¿no?, de estas tendencias y de los motivos por un lado, pero bueno, por otro sí me parece importante justo en el diálogo, ¿no?, plantear algunos temas que en ese sentido creo que pueden ser importantes de profundizar, ¿no?, para profundizar esa crítica. En primera instancia,
justo coincido y me parece muy importante hacer nuestra esa intención, ese objetivo de explicar las políticas neoliberales y su despliegue como una contraofensiva y como algo que se produce estructuralmente, ¿no? Como en esta idea de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿no? Y la intervención que se tiene en ciertos contextos específicos, y pues eso, como un tema estructural vinculado al capital en su funcionamiento normal, no necesariamente, o sea, no solamente el argumento geopolítico o el consenso de Washington, que son expresiones de esa crisis, sino las medidas que se van tomando, ¿no? O sea, si en eso coincide, me parece muy importante que entendamos que las políticas neoliberales, históricamente, que se recupere ese tipo de narrativa. Pero el segundo punto creo que justo es necesario establecer que además de la contradicción capital-trabajo, y que en efecto, ¿no?, el plus-trabajo, la plusvalía, el valor, está el elemento del trabajo ahí presente, ¿no? Y eso hace que, pues de alguna manera, tanto en el momento del desarrollismo, por ejemplo, ¿no?, del keynesianismo, como en este momento está presente esa dimensión. Sin embargo, sí me parece fundamental seguir posicionando la dimensión de la contradicción capital-naturaleza como algo que está presente desde la fundación del capital como lógica económica. Eso me parece, o sea, eso se acentúa con las políticas neoliberales, en efecto, ¿no? Pero es un tema estructural desde el principio, ¿no? Incluso separación entre productores y medios de producción. Y esa frase que dice Marx, que el capital llega con trazos de fuego y sangre, y que después Rosa Luxemburgo recuperará esta noción, ¿no?, como una cualidad estructural del capital, y después Silvia Federici nos dirá, por ejemplo, pues el conjunto de despojos que implican, ¿no?, pensando incluso en la mujer y desde su cuerpo, la presencia del capital, ¿no?, de la desvalorización de distintos saberes, del papel, del rol que ellas tienen. Y esto implica una dimensión también estructural en la relación capital-trabajo, porque tiene que ver con el tema de los cuidados también, y una dimensión de tasa de explotación que sería todavía mayor si nosotros considerábamos esa perspectiva. Para Silvia Federici, en Capital, el Calibán y la Bruja, justo, o sea, una de las afirmaciones muy interesantes que hace es que el neoliberalismo nos pretende producir como cuerpos precarizados y endeudados, ¿no? Y eso me parece central porque además al situar al cuerpo, al medio ambiente, a la ecología, piensa la crítica al capital, no solamente como un tema de explotación económica, sino vinculado a esa dimensión. Y tercer punto, justo, y ahí es en donde también creo que, pues eso, tenemos líneas de lectura distintas, ¿no?, divergentes respecto de cómo pensamos al Estado, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva, un poco conociendo la manera en la que lo mira Javier, en este caso desde mi perspectiva el Estado, pues es una forma capitalista, ¿no? Es, digamos, puede ser progresista en su discurso, incluso puede generar dinámicas de redistribución de la riqueza más equitativas, pero no deja de ser una forma capitalista, y eso de alguna manera implica distintas problemáticas. Las políticas neoliberales, en términos de Bonet, implican una mercantilización de relaciones sociales previamente estatalizadas, ¿no? En su despliegue, esas políticas en nuestra región generan justo el extractivismo, es un efecto de ese tipo de medidas. Y bueno, el progresismo no es otro modelo económico distinto, ¿no?, por supuesto, sino implica buscar, ¿no?, mediante, tanto en el discurso como en estas políticas redistributivas, incidir un poco más, ¿no?, a veces invocando a la nación, a veces invocando al medio ambiente, posicionando la defensa de la vida o distintas cuestiones, pero es un poco intentar darle un contenido en ese sentido, como mediando esa relación capital-trabajo. Y eso, pues, me parece importante también, ¿no?, central, parecido a lo que decía en términos históricos, de pensar al neoliberalismo como vinculado a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en términos estructurales, porque nos permite entender que este tipo de medidas no nada más son arreglos de corruptos, ¿no?, o de gente que pacta con capitalistas en específico, y no es nada más un tema personalizado o un tema de un afecto que el sur global, ¿no?, o la geopolítica del sur global
pues tiene que aceptar, o de alguna manera nos vemos en una relación de poder con una correlación menor, o una especie de funcionamiento externo y abusivo del capital, sino es parte estructural de su funcionamiento, me parece. Y ese es un punto ahí, digo, es un debate abierto, por supuesto, ¿no? Sin embargo, el explicarlo desde esta perspectiva permite entender que pues, no necesariamente tiene que ver con un actor específico o con un partido incluso en particular, ¿no? Definitivamente yo he sido crítico de toda esta hegemonía de tantos años, sin embargo tampoco pienso que el Estado es el espacio de la transformación social y dirigir todas esas energías a ello y de alguna manera pensar, ¿no?, que una agenda como esta necesariamente implicaría una transformación, como bien de hecho lo han descrito, o sea, es el terreno de lo posible y en eso posible pues hay un conjunto de arreglos que no nada más tienen que ver con cómo la estrategia de negociación y sus capacidades, sino con una condición estructural del capital. Y en ese sentido, justo, o sea, si bien es un respiro y puede permitir cambiar la correlación de fuerzas, pero por otro lado también, pues como han dicho, ¿no?, se ve obligado a emular este tipo de desplazar tal vez geográficamente este tipo de iniciativas, ¿no? Qué bueno que se canceló el aeropuerto de la Ciudad de México, pero se desplazó esa infraestructura a otro lugar. Y las cifras de violencia, de asesinatos a líderes ambientales no han disminuido, ¿no?, a periodistas. Y además, este cuarto elemento de la correlación, el crimen organizado y su presencia también en zonas justo como Morelos, ha hecho cada vez más preocupante esta situación. Entonces, eso también es importante y va vinculado con el argumento inicial, el primer punto, porque mientras más avanza y pone en tela de juicio su propia reproducción del capital, más violento se va volviendo también. O sea, hay una relación sustancial entre violencia y desarrollo capitalista, y más en contextos del sur global, donde el despliegue de estas megainfraestructuras, que además por un volumen tan llamativo, tan faraónico, dirían algunos, pues implican, ¿no?, el despliegue de un conjunto de distintos actores, pactos, etc. Y sí, en efecto, o sea, hay capital nacional como caso, como Grupo México, ¿no?, dispuesto y desplegado en esa infraestructura, y el visibilizar estas dimensiones me parece importante, ¿no? También, por otro lado, un argumento incluso de ecología política, porque otro de los apellidos justo nada honrosos del capital, se le puede poner capitalismo fosilista, ¿no?, justo porque es un modelo económico que en un ciclo de su fase industrial llevó a que nos acabásemos todos los recursos como energéticos que tardaron miles de millones de años, ¿no?, de generarse en el subsuelo, petróleo y minerales, por ejemplo. Entonces, eso pues, no solo parte de la fase neoliberal, sino se profundiza con ella, ¿no?, y eso le obliga a ir viendo qué otro tipo de alternativas energéticas se generan, pero entre otras cosas tienen que ver también con una respuesta a su propia crisis. Y el consumo energético per cápita por persona actualmente pues, es mucho mayor, dado el uso de pues, distintos dispositivos que ahorita tenemos, que nuestros padres o nuestros abuelos no tenían, y eso implica una demanda energética cada vez más alta. Hay dimensiones de capitalismo improductivo que no están presentes, pero bueno, esa parte me parece interesante. Creo ahí, bueno, sí, con las coincidencias que tenemos estos autores como Andrés Barreda, como Jorge Veraza, a mí me parece importante lo de Bolívar Echeverría, que sitúa el valor de uso como el elemento central de la contradicción del capital, y eso lo lleva a un discurso incluso más ecológico. La idea de cómo recupera Bartra al tema del campesinado, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues justo hablando de Morelos, ¿no?, un contexto en el cual esta identidad es tan importante, pues implica, ¿no?, mirarlo desde otras perspectivas, ¿no?, con otros elementos, además del económico, incluso ecológico, cultural, ¿no?, como hace en la exposición. Pero bueno, en ese sentido, justo me parece interesante que este planteamiento de que de alguna manera en el capitalismo hay cierta ceguera patriarcal, ¿no?, es una autora de economía feminista como Cristina Carrasco, que en ese sentido, tanto en la dimensión de los cuidados como la dimensión ambiental, la crítica al capital tendía a
para ponerlo a un lado. Y ese planteamiento, al ponerlo de nuevo en el centro, tanto en fórmulas económicas permite generar una tasa de explotación más alta. O sea, si se tratase solamente de economía, la tasa de explotación sería todavía más alta de la que calcula el discurso crítico de Marx, ¿no? Un poco para llevarlo más allá, no para negarlo, ¿no? Sino, Federici no lo niega, esta autora tampoco lo niega, pero llevarlo un poco más allá. Y en última instancia, en cómo esta perspectiva puede llevarnos a posicionar elementos, ¿no?, de nuestro cuerpo, de la reproducción del ambiente, y en ese sentido como valorar otro tipo de territorialidad en ese punto. Todo esto un poco lo comento, ¿no?, por todo el conjunto de discusiones y de debates que están detrás de estas contribuciones, ¿no?, y que nos pueden dar, o sea, porque además no hay un punto, digamos, como final en ese sentido, es un debate abierto que además tiene muchos años atrás. Sin embargo, también detrás hay un trasfondo político, ¿no?, de las ideas y de las perspectivas, que de alguna manera nos pueden llevar a mirar procesos en cierres con cierta, pues por decirlo así, esperanza, por un lado, pero un poco posicionados también desde abajo o en otros actores, pues no necesariamente es que este tipo de cuestiones de lo posible y del lógico, pues nos pueda como plantear ciertos motivos de esperanza, ¿no? Es decir, si nos paramos en otros contextos o en otro lugar, vemos que nosotros no estamos incluidos en esos espacios de toma de decisión. Entonces, por eso creo que sí es importante producir este tipo de conceptos que nos dan otra imagen de estas correlaciones. Y bueno, pues eso, de nuevo felicitar, gracias por el debate, porque al final también son ideas, son cosas que pues, en esta facultad tampoco es que constantemente estemos hablando de estos temas, ¿no? Y que a partir de un caso como este, ¿no?, y de cuestiones que son pues, muy cercanas, ¿no?, podamos mirarlas con este discurso crítico, pues es algo que se agradece mucho, ¿no?, y que bueno que están por acá para ello. No sé si alguien más en la sala desea comentar o hacer alguna pregunta. Adelante. Bien, ya que no quería hacerlo tan largo, pero ya que plantea la difusión. Bien, para empezar, el capitalismo decide transformar todas las cosas en capital. Entonces, si vas a analizarlo de la economía política marxista, si lo vas a analizar desde la economía política marxista, el punto de partida es que el capital necesita transformar todas las cosas en capital. Para empezar las personas, pero para seguir la naturaleza. Es decir, el capitalismo es un modelo de explotación basado en el dominio de la naturaleza. ¿Sí? Convertir las cosas en capital es una necesidad estructural, esencial. Si no lo hace, que no lo haya hecho en algunas circunstancias, se debe a que todavía no lo podía hacer, pero no que estructuralmente no estuviera dispuesto a hacerlo. De hecho, el desarrollo tecnológico es una variable dependiente de esa voluntad de dominio de la naturaleza, no una variable independiente del dominio de la naturaleza. Sí, el capitalismo desarrolla tecnología para poder seguir transformando todo en capital, no para evitarlo. Entonces, si el capitalismo primitivo, entre comillas, no era ecocida, es porque no le dieron la chance y porque no tenía las herramientas a la mano. Pero en cuanto las desarrolló, lo hizo. Y no tendría por qué no hacerlo en términos de la lógica propia del capital. ¿Sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, a principios del siglo XX, la explotación del caucho en el Congo, digamos, con la tecnología que tenía, destruyeron media selva para sacar el caucho para hacer la llanta de los carros. El neoliberalismo supone un consumo de energía distinto, ¿sí? No solo en términos de estos aparatitos, sino que el neoliberalismo es, en términos de procesos productivos, mucho más eficiente que los modelos previos en términos del uso de la tecnología.
y en términos, perdón, del uso del combustible. ¿Sí? Desde la crisis del petróleo, el capitalismo hizo ajustes tecnológicos para reducir el impacto del costo de los energéticos en los procesos productivos. Sin embargo, el capitalismo es hoy mucho más consumidor de energía en términos de un proceso de deslocalización de los procesos productivos. Hoy se gasta más energía en transporte que en los propios procesos productivos. Y esa energía que se gasta en transporte es consecuencia de un momento de la lucha de clases. La deslocalización de los procesos productivos es una consecuencia del empoderamiento obrero durante buena parte del siglo XX. Y la tasa tendencial decreciente de la ganancia durante el siglo XX es producto de la capacidad de lucha del movimiento obrero. ¿Sí? La deslocalización de los procesos no es una necesidad tecnológica, sino que es una necesidad política del capitalismo para recuperar su tasa creciente de ganancias. De la mano de la deslocalización de los procesos vinieron las reducciones o el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, etc. Un tercer comentario. Las curvas de morbilidad son curvas de largo plazo. ¿Sí? Las enfermedades crónicas degenerativas que vivimos hoy son consecuencia de procesos de largo plazo. El tabaquismo, por ejemplo, no es un invento del neoliberalismo, es un invento de la industrialización previa. Y hoy, buena parte de las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en el país son producto de procesos previos al neoliberalismo, consustanciales al capitalismo. Por otra parte, la industria médica que se desarrolla a partir del consumo de tabaco también es un beneficio del capitalismo. Y eso estaba desde antes del neoliberalismo. El neoliberalismo incentiva el consumo de Coca-Cola, pizza, etc. Pero la mala alimentación de los mexicanos viene desde mucho antes del neoliberalismo. Y buena parte de la curva actual de los procesos de diabetes, etcétera, etcétera, viene por cuestiones culturales que se adquieren antes del neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero discutir con esto? No quiero discutir el carácter destructivo del neoliberalismo. En eso estamos de acuerdo. Estamos, a pesar de todo, del mismo lado de esta lucha. ¿Sí? Por eso no aceptaría tan rápidamente que quienes critican las políticas actuales estamos del lado del capital transnacional. Para empezar, capital nacional es un oxímoron. El mismo capital que aquí es nacional. Carlos Slim, que aquí es capital nacional, en Sudamérica es capital transnacional. Y actúa con la misma lógica allá que aquí, y depreda con la misma lógica allá que aquí. Y no es que aquí es amigo de López Obrador y de Calderón o de Peña Nieto, sino que es amigo de cualquiera en cualquier lado, siempre y cuando hace su negocio. Entonces, digamos, acusar que el proyecto Morelos es consecuencia de una clase política corrupta, me parece que, digamos, genera ciertas discusiones. No habría sido este proyecto, habría sido otro. ¿Sí? Y el Tren Maya, por ejemplo, no es solo un medio de comunicación, no es solo un mecanismo de interconexión de procesos que ya existen, sino que es también un potenciador de un conjunto de procesos que no se circunscriben exclusivamente al transporte. Es decir, la industria más depredadora para México, o una de las más depredadoras para México, es el turismo. Y el Tren Maya tiene un efecto fundamental sobre eso, con la consecuencia adicional que todas las cosas previas depredadoras que existían no van a desaparecer. Es decir, no es un proceso de sustitución de las plantaciones de soja, de las granjas
porcícolas en Yucatán, sino que a eso le agrega un potenciador del desarrollo del turismo. No es la franja de selva que se quita la que es destructiva. Eso bastaría con dejar de circular el tren para que se recupere en pocos años. El problema es las consecuencias derivadas de eso, que por otra parte son el propósito del gobierno. El propósito del gobierno cuando dice que el Tren Maya va a traer trabajo y desarrollo al sureste de México, es porque está pensando en el desarrollo de la industria turística. En conectar, no de casualidad, conecta puros puntos turísticos. ¿Sí? Desde Palenque, Yucatán, Chichén Itzá, la costa de la Riviera Maya, la zona más todas las ruinas posibles de visitar en la península de Yucatán están conectadas con el Tren Maya. Y por si esto fuera poco, conectan el Tren Maya con el corredor interoceánico y conectan con todo el corredor que va con la industria petrolera de Veracruz. ¿Sí? El único tren que desconectan por ahora es el que va a Chiapas, porque ese tren inmigrante. Eso nos dijeron que no podríamos transportar. Entonces, digamos, no es que uno tenga un perfil antinacionalista contra el capital internacional o contra el capital, perdón, nacional, y que se niegue a reconocer las bondades del gobierno de López Obrador, sino que, digamos, su categoría de árbitro es una categoría cuestionable. Sí. Si no hay nadie más acá, ¿no? Entonces le damos la palabra a nosotros. Muchas gracias. Trataré de ser sintético para no excedernos del tiempo programado. Me gusta que el debate no solamente vaya en cuestiones práctico-políticas, sino que se reflexione en el teórico. Eso también ha sido uno de los grandes ausentes en los eventos, incluso de pensamiento crítico, aunque suene paradójico, no hay reflexión a nivel de la teoría, porque se piensa que la teoría ya está hecha y no hay más que decir, más que ver Horkheimer o Adorno, ya dijo, o Foucault, ya dijo. Entonces, me alegra que se hable de teóricos y que se hable sobre todo de teóricos latinoamericanos o mexicanos, como citando, ¿no? Pues creo que comenzaría para platicar con Oliver y su comentario en recordar este concepto tan interesante que, trayendo otro teórico mexicano a población, Luis Arismendi denomina como el efecto medusa del capitalismo, ¿no? El capitalismo tiene este gran potencial, así como la medusa de Perseo, de todo lo que toca lo convierte en piedra, incluso a sí mismo, se petrifica a sí misma la historia, ¿no? Siempre ha habido capitalismo, hay capitalismo y siempre habrá capitalismo, sobre todo después del simulacro epocal de la Unión Soviética. Y en este sentido, no hay que confundir una historia con su petrificación a nivel estructural. Volviendo al argumento, en tanto que historia no es estructura, historia no es destino, si bien históricamente tenemos un desarrollo capitalista socioambientalmente insustentable, esto no es el destino del capital, porque si bien la contradicción capital-trabajo responde a una contradicción estructural de la lógica y estructura del desarrollo capitalista, la contradicción capital-naturaleza, como entendería O'Connor o los ecosocialistas, no es una contradicción estructural, es una contradicción histórica, ¿no? El capitalismo como modo de producción está en la disyuntiva, repito, de ir por una beta ecológica o recrudecer su beta ecocida, ¿no? No hay historia escrita, la historia se hace día con día. En la historia de la dictadura del capital,
pero como bien también decía Marx, el capital produce a sus propios sepultureros, entonces también es parte de la lucha de clases. Hacia cuál sea el destino en términos ecológicos del capital, también necesita de que los dominados modernos, que esta humanidad proletarizada, pues haga lo propio en la lucha de clases. En este sentido, pues hay que hablar de procesos históricos concretos, y si estamos hablando de la crítica de la economía política, pues hacer honor al trabajo teórico de Marx y aludir a la especificidad histórica de los conceptos, ¿no? Los procesos de acumulación de capital, los procesos de acumulación originaria de capital, si bien es cierto, tienen esta condición de servir como mecanismos de explotación y de despojo, pues hay que circunscribirlos, como ha sido la acumulación de originaria de capital desde inicios del largo siglo XVI, como denominó Braudel, hasta nuestro tiempo. Es un proceso constante de expropiación directa, sistemática, de los propietarios de los medios de producción por parte de una clase dominante. Es un despojo constante, no cotidiano. Es decir, la acumulación originaria de capital es algo que ocurre en pleno siglo XXI. Pero a diferencia de como pensaría Harvey, por ejemplo, en su concepto de acumulación por disposición, hay que reconocer que el capitalismo contemporáneo, los procesos de acumulación contemporánea, digamos, de un capitalismo neoliberal, pues no solamente se dan procesos de despojo para la acumulación, porque hay despojos que no son para la acumulación de capital, son despojos hechos por la clase terrateniente. Y no todo proceso de acumulación de capital se basa en el despojo. Quizá un desarrollo teórico atendiendo a esta especificidad histórica de los conceptos, pues es hablar de una acumulación originaria de capital específicamente neoliberal. Este concepto lo formuló Jorge Veraza al hablarnos de una acumulación originaria residual y terminal de capital, en donde no solamente ocurre este despojo de los medios de producción directos, ¿no?, a los propietarios directos, sino también existe un despojo de los medios de subsistencia, es decir, un despojo del agua, no para fines productivos, sino como recurso vital para la reproducción de la humanidad, un despojo de la cultura, un despojo de la espiritualidad, un despojo de la sexualidad, un despojo de la identidad de las personas con su propio cuerpo. Todo ello refuncionalizado a favor de la lógica de generación de mercancías y de explotación y realización del plusvalor, que representa el propio desarrollo capitalista. Y en esta historia del desarrollo capitalista, en su forma general o en su forma histórico particular, ya sea bajo un Estado neokeynesiano o un Estado neoliberal, pues el papel del Estado, siendo explícitos, es crucial, ¿no? El Estado es una institución que el capitalismo no crea, pero sí refuncionaliza. Refuncionaliza para generar las condiciones para que existan estos procesos de acumulación originaria de capital o en el neoliberalismo, estos procesos de acumulación originaria residual y terminal de capital, ¿no? Lo que tenemos entonces son esos procesos de vacío, abuso y desvío de poder del Estado durante el neoliberalismo, que pues, nos muestra precisamente que el Estado es creo que era Bartra el que hablaba de este término, que era el gran elefante reumático, ¿no? Esta institución anquilosada, incapaz de moverse y de transformarse, pero yo escuchaba una entrevista que le hacían a Andrés Barreda en el programa John Ackerman lo entrevistaba, y ahí Barreda decía que la sociedad civil también muestra estas características de ser una elefanta reumática, es decir, la sociedad civil, no por una falta de motivación, no por una falta de interés, no por una falta de sensibilidad con los problemas económicos, sociales y políticos, por las grandes injusticias que se le cometieron, sino precisamente por ser avasallados por las violencias estructurales del capitalismo, por no solamente el verse despojado de los medios de producción, sino verse despojado de su salud, verse despojado de su cultura,
verse despojado de su propia identidad como seres humanos, ¿no? Pues se vieron en la incapacidad de estar a la altura de los tiempos y de formar un frente de lucha en contra del capital en términos de un sujeto histórico colectivo, con lo cual la llegada de esta nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina, incluyendo el gobierno de la Cuarta Transformación, pues por lo menos sirve como generador de condiciones, si no para una transición automática o inmediata hacia otra política de acumulación de capital, sí crea condiciones para la generación o la génesis de este sujeto histórico colectivo, en el que las diversas luchas en defensa del territorio, del ambiente, de los recursos naturales y de la salud, pues puedan verse, puedan encontrarse y reencontrarse como parte de los dominados modernos, ¿no? Y en este camino de encuentro, de una lucha, digamos, en contra de esta forma histórica de desarrollo antiecológico del capital, pues hay que reconocer que son tiempos muy turbulentos en términos geopolíticos, económicos, son tiempos de grandes caprichos históricos, de grandes simulacros, de grandes espejismos, en donde el propio discurso ambientalista podría quedar también entrampado, más allá de los debates en torno a la participación del Estado, que es importante ahí pues ahondar y profundizar en ese debate, ¿no? De hasta dónde sí, hasta dónde no acompañar al Estado, qué tipo de Estado, ¿no? Si es un Estado capitalista, un Estado burgués de transición, en fin, cuál es el papel de la sociedad civil dentro del Estado. Sin hay que tener cuidado, sobre todo para los que estamos en el terreno del ambientalismo, del ecologismo, no caer presos de ideologías capitalistas que se nos presentan como ecologistas, pero que en verdad son más bien ecofascistas, como los discursos del desarrollo sostenible y los 17 objetivos del desarrollo sustentable, o el discurso incluso del cambio climático antropogénico por CO2, que no solamente banalizan, vulgarizan y relativizan la gran crisis socioambiental en la que estamos, aludiendo a una de sus posibles factores o facetas, ¿no? Como podría ser una probable crisis ambiental, ¿no? Sino que también nos las intentan explicar a partir de un argumento que, pues a mí me parece, le hace más al juego a los grandes capitales que están detrás de la llamada transición energética. Son estos grandes grupos de capital que se beneficiarían de renunciar al uso de combustibles fósiles, lo cual sería deseable si en verdad el auge de la civilización petrolera no estuviese en su máximo esplendor. Actualmente la civilización del petróleo no está en crisis, ¿no? En términos energéticos podríamos hablar de una serie de contradicciones, de una serie de límites que la propia producción de energía con base en combustibles fósiles está representando, pero en términos materiales, la industria petrolera está, podemos hablar de una bullante industria petrolera en términos de la manufactura de productos, ¿no? Todos los valores de uso que consumimos, todos los valores de uso que adquirimos se producen con base en petróleo. No solamente los objetos hechos de plástico, sino todos los cosméticos que nos ponemos están hechos de petróleo, todos los alimentos que comemos están hechos de petróleo, los automóviles en los que nos movemos están hechos de petróleo. Es decir, hablar de una transición post-fosilista, el propio desarrollo capitalista está lejos de lograrlo, ¿no? Sobre todo por la falta de desarrollo de sus fuerzas productivas técnicas hacia esta ruta, ¿no? Porque pues, el capitalismo sí implica procesos de mercantilización de la vida, ¿no? La vida social, la vida natural. Digamos, la mercancía, trayendo a colación a Marx, pues tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio, pero, digamos, esta forma mercantil terminó por pervertirse, porque el valor de uso no solamente quedó subordinado por el valor, sino derivó en ser un valor de uso ambientalmente nocivo y también sanitariamente nocivo, ¿no? Como parte de esta subsunción o subordinación real del consumo
bajo el capital, a la que algo de Veraza como la forma contemporánea del desarrollo capitalista. De allí que, recordando lo que dije al inicio de mi presentación, de mi intervención, de acudir a la especificidad histórica de los conceptos, pues hay que distinguir entre tecnología capitalista y tecnología capitalista nociva. Actualmente, lo que predomina en el desarrollo capitalista es esta tecnología capitalista nociva, que no es lo mismo que la tecnología capitalista y que no es lo mismo que la tecnología. La tecnología, en términos generales, tiene un grado, tiene un nivel de importancia estratégico para el florecimiento humano, para el desarrollo de la civilización humana, en una relación metabólica con la naturaleza de armonía, superando incluso la primera contradicción o la primera, la contradicción que hay entre la naturaleza y las necesidades humanas, ¿no? Posteriormente, la tecnología capitalista ya empieza a tener este sesgo productivista, este sesgo que sirve para la producción de plusvalor, y bueno, la tecnología capitalista nociva, pues es lo que hemos venido platicando en torno a este megaproyecto. De allí que en el marco del desarrollo de las fuerzas productivas también vale la pena acudir a esta especificidad histórica de los conceptos. Fuerzas productivas técnicas en general o fuerzas productivas del capital. Lo mismo pasa con las fuerzas productivas encargadas de producir humanidad en general o una humanidad subordinada a los intereses del capital, que sería este sesgo cultural a la que se hizo referencia. Y en el caso de los medios de comunicación, pues también hay unas fuerzas productivas generales, unas fuerzas productivas generales capitalistas y unas fuerzas productivas generales capitalistas nocivas, ¿no? Hay que tomar en cuenta la articulación de estas distintas fuerzas productivas en el desarrollo territorial de los espacios, en la producción de los espacios, para distinguir y hacer una ponderación de cuáles son los procesos y dinámicas de destrucción del ambiente. Si bien los procesos de urbanización tienen un costo ecológico considerable, criticable, ¿no? El turismo, como correlato de estos procesos de urbanización, también tiene un peso territorial, ambiental considerable. Pero aquí hay que tomar con mucho cuidado cuando se alude al turismo, porque quienes son turistas es la población, es la gente. Entonces no se nos vaya a colar ahí el argumento neomalthusiano de que el gran responsable de la crisis ambiental es la población o es que somos demasiados seres humanos, porque eso nos tomaría a nosotros la necesidad de preguntarnos, bueno, somos muchos, ¿quiénes sobran para deshacernos de ellos? ¿No? Yo creo que eso nos va a llevar bastante tiempo a decidir quiénes son los que sobran, o no, tal vez ya los grandes capitales sepan quiénes son los que sobramos para reducir la huella ecológica. Lo que sí hay que reconocer, lo que sí es innegable, es la huella ecológica, la huella sanitaria que tiene el capital industrial, agroindustrial y de la industria química sobre los territorios. Eso sí es un argumento ecologista, luchar en contra de los procesos contaminantes que llevan a cabo las industrias, de los procesos de despojo que llevan a cabo las grandes inmobiliarias, de los procesos de despojo que llevan los terratenientes aliados al sector agroindustrial, de todas las tecnologías capitalistas nocivas que representan, por ejemplo, el uso de agroquímicos, el uso de semillas genéticamente modificadas. Esos sí son enemigos visibles, más allá de las dinámicas que pueda traer consigo la urbanización, como la gentrificación, como otras dinámicas propias del desarrollo y la reconfiguración de los territorios por el capital, ¿no? Entonces yo creo que, para terminar, sí hay que reconocer muy bien cuáles son los agentes de destrucción ambiental, no cayendo en estos discursos ambientalistas como una recomendación para augurar un desarrollo y un avance en la constitución de un sujeto histórico transcapitalista, que no se quede a mitad del camino por quedarse preso en sacar adelante una agenda imperialista y globalista como la de los ODS, sino también tener mucho cuidado con las opciones que se nos dan, como por ejemplo lo propio que marca los ODS o la propia respuesta que da
a la crisis socioambiental o a la crisis de la salud los propios grupos de capital. En el caso de la salud, pues hay que ver con mucho cuidado las respuestas que están dando la industria farmacéutica, esta industria médica capitalista y todo su arsenal farmacéutico a la grave crisis de la salud que han producido, donde algunos, digamos, procedimientos de la medicina alopática son necesarios en la medicina de emergencia, ¿no? Pero otros vienen a agravar la situación y creando una situación de incertidumbre para el futuro socioambiental y sanitario de la propia humanidad, ¿no? Muestra de ello podemos verlo, podemos reconocerlo en la serie de medidas sanitarias y las salidas que la industria farmacéutica dio a la reciente cuarentena de COVID-19, cuyos efectos ambientales, sanitarios y de desarrollo civilizatorio todavía están por verse, ¿no? Lo que sí es innegable es que en el contexto de esta crisis epidemiológica, comillas, ¿no? De esta crisis sanitaria que se vivió en términos de la cuarentena por COVID-19, los grandes beneficiarios fueron las grandes industrias responsables de destruir los territorios y de enfermar los cuerpos, las mentes y las emociones de las personas. Muchas gracias, Osma. Tenemos ahí la participación de Héctor, ya bajo la manita, si pudiera comentar si... Ok. Sí. Adelante. Sí, mi pregunta va derivada. No sé, algo me está diciendo él. Bueno, Sí. no me dejó prender la cámara. Mi pregunta va derivada en relación a estos grandes proyectos. Bueno, a comparación del proyecto en cuestión, quisiera hacer una analogía como un proyecto hídrico como el de la presa del Zapotillo. ¿Sí lo escuchamos? La Garret Hardin. ¿No me escuchan? Sí, sí. Bueno. De acuerdo a Ostrom, pues la enmarca dentro de esta tragedia, o de Garret Hardin, pues dentro de la tragedia de los comunes, y dado que se aboca a la gestión de un bien de uso común que es el agua, ¿qué efectos tendría en esta parte? Sin lugar a dudas, el proceso relativo que tenía tanto social y tanto derivado de la escasez de su entorno, estos tipos de proyectos hídricos, desde su perspectiva, ¿qué tanto están enmarcados también en esta parte de despojo y más de la degradación ambiental que proceden cuando no son planeados, consensados y toman en cuenta pues, las condiciones ambientales imperantes en una zona hídrica con una escasez prominente y que podría provocar un daño y un cambio en la configuración de la economía en una región que ya es eminentemente productiva y que podría llegar a tener cambios en sus modelos de producción? Bueno, el caso de la presa del Zapotillo no lo conozco a profundidad. Yo podría recomendar, como en todas las investigaciones que ha hecho Darcy Petrol y todos sus compañeros de ahí de la Autónoma de Zacatecas, de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, para tener como una radiografía puntual de lo que ocurre en ese caso de los problemas y conflictos socioambientales en torno al recurso hídrico, ¿no? Por la presa el Zapotillo. Lo que podría yo como comentar pues es a nivel general, como desde la perspectiva de los megaproyectos, que son, digamos, estas grandes inversiones de capital para sacar adelante procesos de obtención de ganancias extraordinarias, para lo cual las dinámicas de despojo pues son, digamos, la forma una de las formas mediante las cuales el capitalismo logra acercar o llevar a cabo este acercamiento de los bienes comunes, ¿no? Sin embargo, hay otros procesos en donde no es un claro despojo, no es los grandes edictos presidenciales o las concesiones presidenciales, ¿no? Donde se violan incluso los derechos históricos de las comunidades para la gestión de los recursos hídricos o respetando los usos y costumbres, sino es la generación de marcos jurídicos
para que precisamente las empresas puedan adueñarse de los territorios sin que sea un despojo directo, ¿no? O también dinámicas de despojo indirectos, en donde, derivado de las diversas reformas estructurales en el sector agrícola, a los ejidatarios se les permitió vender sus tierras, y una vez que fueron llevados a condiciones de sobrevivencia por la falta de apoyos al campo, ¿no? Aquí Flor nos podría platicar más a profundidad sobre ese tema, pues desafortunadamente los pusieron en una condición de peligro de muerte, ¿no? De vender sus tierras o morir, ¿no? Entonces, estos procesos son, digamos, un tipo muy peculiar de despojo, porque no es un despojo directo, pero sí un despojo indirecto que se está haciendo, o mediante mecanismos indirectos, ¿no? que propiamente como un edicto o un decreto presidencial o una reforma, ¿no? Son orillar a la gente a que entregue su riqueza, en este caso la tierra y sus recursos, a los grandes capitales, ¿no? Otra sería toda la ingeniería de conflicto que representa el crimen organizado, ¿no? La economía criminal, ¿no? Como este sector económico muy importante para el desarrollo económico del país, ¿no? Que es uno de los otros grupos de poder que se beneficiaron durante el neoliberalismo y que pues confluían en sus intereses y su despliegue territorial con el despliegue de los grandes megaproyectos, ¿no? Si tú observas si ustedes observan la cartografía de cómo se van extendiendo los cárteles de la droga, principalmente cárteles como el cártel del Golfo, como la familia michoacana, ¿no? O algún cártel Jalisco Nueva Generación, pues coinciden curiosamente con la expansión territorial de los grandes megaproyectos durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los cuales nos da pues una interesante línea de investigación acerca de esas extrañas causalidades económicas, políticas y territoriales que se dan, como el caso de la violencia, como el caso de las injusticias sociohídricas o ambientales, pero también de esta territorialidad de la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Pues los invitamos nuevamente a acompañarnos por la tarde. Si ya no hay más, me parece que no, podemos continuar con esta charla en nuestro 8º seminario taller de problemáticas y estudios sobre el agua. Tenemos el día de hoy nuestra sesión que se titula Economía política de la devastación ambiental y la degradación en la salud en el marco del colapso hídrico en México, dictada por nuestro ponente José Manuel Luna Nemesio, que nos acompaña, que es autor además del libro que presentamos el día de hoy. Muchas gracias y pues los esperamos por la tarde. Gracias.